que pongo a grabar, antes de que se nos corte, era esto de que, bueno, si yo voy a sumar más gente y ya hice el promedio entre nosotros, que nos quedaba como 1,60, no voy a volver a calcular el promedio porque a cada uno que invito le pido la altura, ¿sí? Había quedado claro que medíamos la altura porque encontramos que la longitud de los brazos era igual, más o menos, proporcional a la altura que uno tenía. Entonces era más fácil hacer un promedio con las alturas, pues todo el mundo más o menos sabe cuánto mide, que están midiendo los brazos, que eso también puede tener otro error, etc. Entonces, ahora lo que nos faltaba ver era cuánta gente necesitábamos. Si teníamos más o menos que eran 200 metros los que había que cubrir, nos había dado. Entonces, si teníamos más o menos 200 metros y teníamos que cada una más o menos aportaba 1,6, ¿cómo era la cuenta que tenía que hacer? Cristina había propuesto... Hacemos 200 dividido la cantidad que somos nosotras para ver cuántos metros ocupamos y a ver cuánta gente más hace falta para cubrir el perímetro. Bueno, sí, Cristina había dicho nosotras a cuántos metros llegábamos a cubrir, y había que hacer 1,6, ¿no? Por la cantidad que éramos. Por 14. Somos 17 en realidad anotadas, ¿no? ¿no? Ahí había 14. Acá había solo 14, pero en realidad creo que somos 17 estudiantes y nosotras dos, Cris y yo. Entonces eso daba ponerle 19. Entonces teníamos 19, que lo multiplica... acá se puede hacer así, mira, lo puedo calcular. 19 por... Ese es el por 1,60. Si quieren después les cuento cómo hago estas cuentas, están buenas. 30,4 metros nada más. Cubrimos. ¿Está bien? Las 10, o sea, todas las que somos cubrimos 16, 30 metros. 30 metros, 30. 30,4. ¿Está bien? Entonces, nada, tenemos que cubrir 200 aproximadamente, 200 metros aproximado. Entonces, lo que Sabri decía es agarramos los 200 metros, los dividimos por 1,6 y nos sale la cantidad que necesitamos. ¿Está bien? Sí. Entonces, esto es lo que cubriríamos solo nosotros. Hay que salir a pedir ayuda. Qué mal que te pego. Y entonces, si yo hago esta cuentita, yo estoy usando el Excel como una calculadora. 200 dividido... ¿Dónde tengo el dividido? Dividido 1,6. Ok. No me tomo la coma. La coma es coma, no hay punto acá. 125. ¿Tenemos 125 personas? Fíjense que la cantidad de personas nos dio redonda, de casualidad, ¿eh? O sea, en el instituto hay 125 personas, pero en el curso no. No, en el curso no. Capaz que en la carrera de nivel inicial sí. En la carrera de nivel inicial tenemos eso, ¿no? Agarramos la de primero, que son bastantes. Más o menos, con todas nuestras hipótesis. Acá lo importante es poner todas las hipótesis que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos faltó en todas las devoluciones que hicimos? Nos faltó terminar de hacer la cuenta y decir, bueno, tuve que hacer esto, no sé qué certeza, en todos los lugares hay un error. Un problema de modelización que se llama de la vida real, siempre hay errores. Pero bueno, yo digo todas las condiciones con las que puse. Con todas esas condiciones, bueno, necesitamos aproximadamente esta cantidad de gente. ¿Está bien? O sea, pero terminar de cerrar, si sí puedo o no puedo, por qué, cuál es la cuenta, cuál es la cantidad, nosotros cuántos cubriríamos, que es lo que decía Cris, cuántas personas necesitamos, pero hacer la cuenta. ¿Está bien?
Después les va a llegar la clase donde tiene todo esto paso a paso y donde van a tener que completar algunas cosas, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece? ¿Para qué hicimos este problema? Más allá de que es un problema que tiene como un simbolismo afectivo. ¿Qué estuvimos trabajando? Medidas. Es la medida. Medida, ¿qué tipo de medida? No convencional y convencional. Bien, ¿y en qué unidad nos basamos después? En el metro y en las personas. Bueno, ¿Qué sí, magnitud usamos? ¿Qué magnitud estuvimos usando? Longitud. longitud. Y los metros es la unidad convencional en la que se mide la longitud. Una no convencional puede ser los pasos, una no convencional puede ser la longitud de los brazos, ¿sí? ¿Está bien? Nosotros en el juego que hicimos después de la presentación en el Zoom anterior, ¿aparecían otro tipo de magnitudes? ¿O solo Sí, trabajamos con longitud? el También peso es trabajamos una magnitud. El peso, ¿Qué capacidad, otra? ¿Qué otra aparecía? la capacidad, Velocidad. ¿Qué más? El volumen. tiempo, El tiempo. ¿Qué otra? ¿Apareció creo que alguna otra? esas. ¿Conocen alguna otra que no haya aparecido en el juego? ¿Alguna otra magnitud que sea medible? La temperatura. La temperatura, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otras medidas conocen? ¿Qué otras magnitudes? El área también. El área. Longitud, área, y hay otra magnitud. La longitud es lineal, el área es bidimensional, y hay otra magnitud que tiene que ver, que se vale de la longitud, pero La que altura, ¿no? la altura es una longitud. El área requiere tener en cuenta dos longitudes, y hay otra medida que requiere tener en cuenta tres longitudes diferentes. ¿Perímetro? El Me perímetro perdí. es lineal. El perímetro es lineal. Sería la capacidad, ya la dijimos. La capacidad La está altura. relacionada de alguna manera, pero la capacidad es un espacio vacío, es la capacidad que tiene un recipiente de contener algo, ¿sí? Sí, Pero hay otra que pero es el lugar que tiene ¿El ver radio? con el espacio que se Claro. ocupa. Pero el lugar que ocupa ese Recipiente, por ejemplo. recipiente, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿El radio es? El lugar que ocupa. No, el El lugar radio que es ocupa lineal. la taza. Espacio. ¿Cómo se llama? El No. espacio que ocupa. ¿Cómo se llama? Yo quiero No medirlo. entiendo. A ver, ¿qué Volumen ibas a decir, externo. Suyay? El volumen. No, es que se me desconectó y no entiendo qué es lo que están preguntando. Bueno, si estás No. con internet intermitente y se te desconecta, trata de escuchar cualquier cosa, está también la grabación. Porque si no O es el muy... chat. ¿Qué era entonces? El volumen. Es el El volumen volumen. que ocupa. Sí. ¿Está bien? Bueno, Bárbaro. van a recibir ahí una clase donde vamos a repasar todo esto. Hay lecturas donde le vamos a poner nombre a las cosas, donde es importante la separación entre, o que puedan distinguir entre una magnitud, una medida, la unidad de medida, qué cosas son atributos medibles, cuáles no. Esto de si yo quiero calcular exactamente o puedo estimar, por la diferencia entre estimar y calcular, y con eso quedaría más o menos cerrada. Tienen una actividad para entregar, que nos interesaría que sea antes del martes,
para que... Por ahí, Patri, me gustaría aclararles a las chicas que tengan en cuenta que cada una de las palabras que utilizamos tiene un significado y estimar es una cosa, medir efectivamente, realizar la medición efectiva es otra. Cuando hablamos de medir de hecho, efectivamente, ¿sí? Cuando hablamos de estimar decimos más o menos lo que puede a ojo, ¿no? Y cuando a ojo o a oído o a depende sea de lo que estemos midiendo, no siempre es a ojo, a veces hay que sopesar para estimar. Y otra cosa es calcular una medida. Cuando hago un cálculo para saber cuánto mide algo, no necesariamente voy a realizar la medición efectiva, porque a veces ya tengo esas medidas. Por ejemplo, hoy Patricia tomó los datos que ustedes ya conocen de sus alturas para estimar, para calcular para cuántos metros alcanzaban todos los abrazos. Eso es realizar un cálculo, no es lo mismo que medir. Para medir deberíamos haber ido efectivamente al lugar y hacer la medición con los brazos o como fuera, ¿no? Pero una cosa es calcular una medida y otra cosa es realizar una medida, ¿sí? Efectuar el hecho de medir, que a veces parece que fuera lo mismo, pero hay diferencia. Después, son cosas que van a tener que tener muy presentes cuando piensen propuestas de enseñanza para ver cómo proponen esa enseñanza con los niños pequeños. No es lo mismo estimar, medir o calcular una medida, ¿sí? Y eso está todo, las diferencias están escritas en el teórico que les vamos a mandar, pero está bien igual anticiparles esta aclaración para que presten atención cuando leen, ¿sí? Lo mismo que son las unidades, como decía Patrick, que es una magnitud, qué atributos de un objeto o de algo son medibles y cuáles no. El tiempo no es ningún objeto, pero es algo que podemos medir. Lo que pasa es que no lo podemos ver, entonces necesitamos valernos de otras cosas para medirlo. Cada una de las magnitudes implica una complejidad diferente. Nosotros hoy con este problema estuvimos aproximándonos a las situaciones que puede implicar medir longitudes, pero si hay que medir otras magnitudes van a aparecer problemáticas diferentes. Entonces tienen que ustedes tener claro todo este marco teórico fundamental para poder después pensar propuestas de enseñanza y tener en cuenta todos estos conceptos, ¿no? Bueno, si querés, continúa. Pues yo cerraría acá, salvo que tengan alguna consultita. Habíamos puesto la entrega para el lunes, ¿no, Cris? Temprano, como máximo. Así, claro, así el martes, nosotras el lunes a la tarde podemos leer todo lo que ustedes entregan y hacerles algún tipo de devolución para continuar con la clase siguiente. Sí, haríamos una clase de cierre a partir, por eso es importante, a partir de las dudas y todo lo que veamos que hay que reforzar a partir del trabajo que hagan que tiene que ver con esto. ¿Sí? Y en la próxima clase ya cerraríamos lo que es esta primera unidad del eje medida, que es como ponernos en situación de que ustedes conozcan estas cuestiones básicas para después pensar la enseñanza. Y retomaríamos la enseñanza de la medida al final del recorrido, ¿sí? Después vamos a seguir con otra cosa, pero mientras tanto ustedes van a poder ir sacándose dudas y consultando y leyendo todo lo que tiene que ver con medida para llegar a la unidad de propuestas ya con los conocimientos más fluidos. Bueno, chicas, entonces las liberamos, les mandamos un beso grande y seguimos por Telegram. En un ratito les llega la clase. Un beso. Chao, chao. Que pasen lindo. Un beso, chao, gracias. Disculpen las desprolijidades de hoy, pero hubo inconvenientes. Chao, chao.